¿Te has preguntado alguna vez cómo es crecer siendo la hija de uno de los criminales más infames del mundo? Hoy vamos a sumergirnos en la enigmática vida de Manuela Escobar, la hija de Pablo Escobar. Esta es una historia llena de luces y sombras, lujos inimaginables y tragedias profundas. Prepárate para un viaje que te dejará sin palabras. Acompáñanos a descubrir quién fue realmente esta joven mujer, su impactante relación con su padre y cómo logró sobrevivir a la tormenta de escándalos y polémicas que rodearon su vida. Pablo Escobar es un nombre que evoca imágenes de un capo de la droga sin igual, pero más allá de los titulares y la hipérbole, hay una historia menos conocida, la de Manuela, su querida hija. Mientras su imperio de narcóticos se expandía, Manuela creció en un entorno teñido tanto de indulgencia como de peligro. Este video se adentra en la vida misteriosa de Manuela Escobar, una mujer cuya educación fue a la vez extraordinaria y profundamente marcada por la distancia emocional de su padre. ¿Quién es Manuela Escobar y cómo ha navegado por la vida tras la caída del imperio de su padre? Descubramos juntos su historia jamás contada. Pocos nombres en la historia moderna son sinónimos de poder ilimitado y violencia como el de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Este capo de la droga nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, y se elevó desde orígenes humildes hasta convertirse en uno de los más ricos y famosos del mundo. Su empresa criminal, el Cártel de Medellín, prácticamente monopolizaba el comercio de cocaína, enviando hasta el 80% de la cocaína mundial, principalmente a Estados Unidos. Se hizo multimillonario y se ganó el tétrico apodo de El Rey de la Cocaína. Aunque fuera un cerebro del crimen, Escobar también era un hombre de familia, por compleja que fuera su vida familiar. Contrajo matrimonio con Victoria Eugenia Henao el 25 de mayo de 1984, y juntos tuvieron 2 hijos, Juan Pablo Escobar, quien más tarde cambió su nombre a Sebastián Marroquín, y Manuela, su hija menor. Según todos los indicios, Escobar era un padre y un marido cariñoso, despilfarrando sumas extraordinarias en su familia mientras los protegía de los aspectos más oscuros de su profesión. Esta dualidad de vida de lujo y peligro constante marcó profundamente los años de formación de sus hijos. Manuela Escobar, nacida en medio de este mundo paradójico, era especialmente querida por su padre, quien hizo todo lo posible por proporcionarle una vida de lujos y riquezas, con tutores privados y extraordinarios regalos. Sin embargo, la cruda realidad de su vida delictiva nunca estaba lejos. Su imperio se sustentaba en un violento ecosistema que incluía asesinatos, atentados y escaramuzas con las fuerzas del orden nacional e internacional. Es por eso que la familia se desplazaba con frecuencia, a veces en lujosas fincas y otras en escondidos pisos francos. Hubo momentos en que los niños tuvieron que aprender a dormir en camas hechas de dinero, y sus canciones de cuna fueron reemplazadas por el eco lejano de feroces balaceras y explosiones. A pesar de ello, a los hijos de Escobar, especialmente a Manuela, se les ocultó el alcance de las actividades delictivas de su padre. A sus ojos, él era menos el malévolo señor que el mundo veía, y más una figura que podía hacer realidad sus sueños más salvajes. Escobar complacía las fantasías de Manuela, como cuando creó un unicornio uniendo un cuerno y unas alas a un caballo blanco, solo para cumplir su deseo infantil. Pero al satisfacer estos caprichos, también preparaba el terreno para una caída abrupta e inevitable. Sus crecientes enemigos y sus cada vez más atrevidos enfrentamientos con las fuerzas del orden acabaron con su imperio y con la vida de su familia tal y como la conocían. Ahora profundicemos en la relación y vínculo que compartían el patrón y su princesa. La relación entre un padre y una hija suele considerarse única e irreemplazable, llena de amor, cariño y un instinto protector. Pero en el caso de Pablo Escobar y Manuela, este vínculo adquirió dimensiones extraordinarias. Manuela, considerada la niña de los ojos de su padre, vivió una vida de comodidad material y paterna que superó los sueños más salvajes de la mayoría de los niños. El amor de Pablo por Manuela era excepcional, incluso dentro de la familia Escobar. Aunque era un padre cariñoso con sus 2 hijos, se sabía que compartía una conexión particularmente especial con su hija. Escobar,
un hombre que gobernaba un imperio con puño de hierro y rara vez se mostraba vulnerable, se derretía en presencia de Manuela, quien desde el principio se convirtió en el punto débil de la armadura de un hombre conocido por su crueldad. Una anécdota que resume el afecto extremo de Pablo hacia Manuela ocurrió durante una época en que la familia estaba escondida, pasando de un piso franco a otro para eludir a las fuerzas del orden. En medio de la tensión y el peligro, Manuela le preguntó a su padre por la posibilidad de tener un unicornio. En lugar de descartar esto como una fantasía poco práctica, Escobar mandó a conseguir un caballo blanco e hizo que unos artesanos le colocaran un cuerno de vaca en la frente y unas alas en el lomo, creando un unicornio para su hija. El gesto, aunque perturbador y antiético, demuestra hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para hacer feliz a su hija, incluso cuando su propia vida corría peligro. Otro caso fue cuando la familia vivía en un escondite sin calefacción y Manuela sufrió hipotermia. Pablo, desesperado por mantenerla caliente y a salvo, quemó aproximadamente $2 millones solo para generar calor. Para un hombre sentado en la cima de un imperio multimillonario, el dinero siempre había sido una herramienta, un medio para un fin, pero en ese momento quedó claro que, o más bien quién, era realmente su prioridad. A medida que Manuela crecía, los esfuerzos de Escobar por protegerla de las duras realidades de su vida se intensificaron. La matriculó en los mejores colegios y le proporcionó tutores de primera categoría para asegurar que recibiera una excelente educación, esforzándose por mantenerla alejada de los aspectos violentos de su trabajo. Las vacaciones familiares, aunque fuertemente vigiladas, eran frecuentes. Los cumpleaños y las fiestas eran eventos extravagantes llenos de regalos y celebraciones. Pablo, a pesar de llevar una vida que coqueteaba constantemente con el peligro y la inmoralidad, buscaba ser el héroe en el libro de cuentos de su hija. El indicador más revelador de su amor por Manuela fue la promesa de que siempre estaría a salvo, pasara lo que pasara. Este astuto capo escondió considerables cantidades de dinero y dejó instrucciones secretas para garantizar que Manuela y el resto de la familia estuvieran económicamente seguros y protegidos en caso de su captura o muerte. Repasando el inquebrantable vínculo que alguna vez existió entre estos dos, demos un rápido vistazo a la infancia de Manuela, la cual no fue como ninguna otra. Durante sus primeros años, estuvo rodeada de una vida llena de lujos casi inimaginables proporcionados por el imperio de su padre. Mientras otros niños de su edad se ocupaban en juegos simples y fantasías inocentes, Manuela vivía una vida propia de los cuentos de hadas, aunque no exenta de complejidades. Sus cumpleaños eran eventos muy elaborados con actuaciones en directo y comida gourmet, además de un desfile de regalos que humillaban incluso a los miembros de la realeza. Pero más reveladores que los lujos materiales fueron los elementos fantásticos que su padre añadía para que su infancia fuera extraordinaria. Al igual que el mítico unicornio, Pablo transformaba su entorno en un país de las maravillas, ya fuera convirtiendo su finca en un zoológico lleno de animales exóticos o creando un parque de atracciones solo para ella. En el mundo de Manuela, la frontera entre imaginación y realidad era a menudo difusa. La propia residencia de Escobar, llamada Hacienda Nápoles, se extendía por 7.4 acres e incluía lujos como un aeropuerto privado, una plaza de toros y una colección de coches antiguos. En esta finca, Manuela tenía su propia tripulación de cuidadoras, niñeras, tutores y personal de seguridad que velaban por su bienestar. Entre sus compañeros de juego solían figurar los hijos de otros miembros del cártel, así como dignatarios y celebridades visitantes, todos atraídos por el amplio círculo social de Pablo. La educación era otro ámbito en el que no se escatimaba en gastos. Manuela asistió a las escuelas más prestigiosas y tuvo acceso a una gran cantidad de tutores privados en materias que iban desde la música y el arte hasta las matemáticas avanzadas. Pero la jaula dorada de su infancia no se limitó a Colombia. La familia viajaba a menudo a destinos exóticos, siempre con identidades falsas para evitar ser descubiertos. Estos viajes, tan educativos como magníficos, permitieron a Manuela conocer culturas y experiencias con las que la mayoría solo sueña.
Sin embargo, su vida extravagante no estaba exenta de inconvenientes. Desde muy joven, Manuela tuvo que enfrentarse a la evidente dualidad del personaje público que era su padre, un héroe para algunos, pero un despiadado villano para muchos otros. Aunque estaba lo más protegida posible de los aspectos más oscuros de la vida de Pablo, era inevitable que captara la atención que rodeaba a la familia. Las múltiples reubicaciones, el fuerte dispositivo de seguridad y la omnipresente sensación de peligro le recordaban constantemente que su vida distaba mucho de ser corriente. Estos aspectos parecían hacer que su padre se empeñara aún más en su misión de darle una infancia ideal, a pesar de las circunstancias excepcionales. ¿Te has preguntado cómo sería vivir con un secreto tan grande que podría cambiar tu vida en un instante? Manuela Escobar, la hija de uno de los narcotraficantes más infames de la historia, vivió esta realidad todos los días. Su rendimiento académico fluctuaba, reflejando su lucha interna por encontrar su identidad. Los profesores veían a una estudiante reservada y sus compañeros la encontraban enigmática, pero nadie imaginaba el peso de su secreto. A veces, las noticias de Colombia llegaban a Argentina, y solo oír el nombre de su padre hacía que su corazón se acelerara. Manuela llevaba una doble vida. Era una adolescente común en Buenos Aires, pero también la hija de Pablo Escobar. En Argentina estrechó lazos con su madre y su hermano, quienes se convirtieron en su refugio tras la tormenta de huir y vivir en el exilio. Sin embargo, la tranquilidad era efímera. Los problemas legales en Argentina surgieron de repente, ensombreciendo su aparente paz. Acusaciones de lavado de dinero y asociación delictiva trajeron de nuevo el caos a sus vidas. Irónicamente, los frutos del imperio del narcotráfico, del cual habían huido, los alcanzaron en su refugio argentino. La detención de su madre fue un golpe devastador, amenazando con desmantelar el frágil equilibrio que habían logrado. Manuela, especialmente, quedó destrozada. Su madre había sido su pilar desde la muerte de su padre, y su arresto puso en peligro el ecosistema que habían construido. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Manuela, obligándola a enfrentarse no solo a la incertidumbre del arresto de su madre, sino también a los aspectos ineludibles del pasado de su familia. Las acusaciones contra su madre evidenciaban hasta qué punto habían estado implicados en las actividades criminales de Pablo Escobar. A medida que los procedimientos judiciales avanzaban lentamente, Manuela se vio atrapada en un juego de espera, con su futuro académico y social en peligro. Las investigaciones de los medios reavivaron el interés por su historia familiar, desmoronando los muros que había levantado para protegerse. Amigos y conocidos comenzaron a mirarla de otra manera, reconstruyendo su identidad con cada noticia. Este periodo fue uno de aislamiento e introspección para ella. Los juicios en Argentina se alargaban, y la justicia seguía pendiendo sobre ellos. Con pocas opciones, la familia contrató abogados, agotando sus ya mermadas finanzas. Manuela sentía la presión más intensamente, viendo los problemas legales como un recordatorio constante de su pasado. Tras las turbulencias judiciales, Manuela optó por la discreción. Entendió que las complejidades del pasado de su familia no eran solo notas históricas, sino agentes activos en su presente y futuro. Para vivir una vida normal, necesitaba retirarse de la escena pública. Evitó las redes sociales y mantuvo un círculo de amigos reducido y controlado. Se convirtió en un enigma, un fantasma que pocos lograban ver completamente. A lo largo de los años, aunque los focos sobre su familia se atenuaron, nunca desaparecieron del todo. Manuela comprendía este delicado equilibrio y hacía todo lo posible para mantenerse en la sombra. Adoptó un seudónimo y alteró su apariencia, intentando distanciarse del legado de su padre. A pesar de sus esfuerzos por el anonimato, a veces surgían atisbos de su vida actual. Una fotografía rara en un evento, un avistamiento no confirmado en un café de Buenos Aires, o publicaciones críticas en redes sociales generaban más preguntas que respuestas. Su misteriosa vida seguía intrigando al público. Sin embargo, no fue hasta que asistió a un acto benéfico que el público pudo vislumbrar más concretamente su vida actual.
Vestida discretamente y evitando la prensa, se convirtió en el centro de murmullos y miradas. Este avistamiento menor insinuaba que, tal vez, después de años de evitar ser el centro de atención, Manuela estaba dando pasos tentativos hacia una nueva fase de su vida. Algunas teorías conspirativas sugieren que Manuela podría estar viviendo bajo una identidad secreta, habiendo cambiado su nombre y apariencia para evitar ser reconocida. Otras teorías más osadas especulan sobre su posible implicación en actividades de narcotráfico, aunque no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. Podría estar bajo un programa de protección de testigos, viviendo con una identidad nueva en otro país. Algunos creen que Manuela busca redimir la reputación de su familia a través de acciones caritativas, ayudando a comunidades afectadas por el narcotráfico. Mientras tanto, otros piensan que ha renunciado a su herencia, viviendo una vida modesta y tranquila lejos de la opulencia y el escándalo. Lo cierto es que, tras décadas de vivir en la sombra de su padre, Manuela Escobar ha hecho todo lo posible por forjar su propio camino. Aunque su vida sigue siendo un enigma, merece su privacidad y respeto. Su historia nos recuerda que, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente sobrevivir.